esos resultados los tabulan y hacen como quien dice un ranking, ¿cómo que se diría? Una tabla de posiciones donde los más felices, o sea, donde los países donde viven las personas que ven a sí mismas como más felices, están en los primeros lugares y así van bajando. Entonces hay un mapa que vemos ahí, de acuerdo al último reporte del 2021. El Ecuador se encuentra en el número 66. Y si pueden ver, los países que están los más verdes son los que se reportan como los más felices, donde la gente vive con mayor felicidad. Y los que ya tienen colores más intensos, ¿no? Mientras más intenso es el rojo, es donde obviamente se va al otro extremo, ¿ya? Yo honestamente pensé que no íbamos a estar en 66, ¿no? Cuando vi 66, bueno, sí, o es que somos demasiado optimistas, o en realidad las cosas no son tan malas como tal vez las percibimos así, ¿no? Entonces, hay algunos factores que cuando hacen este tipo de mediciones preguntan, ¿no? Como dijimos hace un momento, ¿no? Acerca de la calidad de vida, acerca de acceso a servicios y tantas cosas, ¿no? Pero lo que me llama la atención es que cuando, por ejemplo, hacen este tipo de encuestas o buscan tener este tipo de resultados, y si yo lo comparo con lo que dice la Biblia, yo veo que la Biblia me muestra una realidad que no se aparta. Es decir, no es que Dios quiere que uno no tome en cuenta la calidad del país donde vive. De hecho, más bien lo que Él busca es que donde nosotros estemos podamos hacer lo posible por mejorar no solo nuestra calidad de vida, sino también la calidad de vida de las personas que están a nuestro alrededor. De hecho, Él inclusive hasta nos anima a que ayudemos a quienes lo necesitan, para de alguna manera contribuir a que ellos puedan tener algo mejor. De hecho, es así, es algo que la Biblia nos muestra, pero todo eso tiene un punto de partida. Yo veo, por ejemplo, lo que me dice Proverbios 3:13, feliz es el que haya sabiduría y adquiere inteligencia. En otras versiones, en lugar de inteligencia, se dice entendimiento. Es entendido. Entiende acerca de algo determinado. Entonces, yo veo aquí que hay dos cosas que nos menciona la Escritura, tanto hablando de sabiduría como inteligencia. Y después de buscar en algunas especies de significados, inclusive en el texto original y todo, voy a resumirlo de una manera, creo que más, desmenuzarlo de tal manera que podamos entenderlo con mayor facilidad, ¿no? Porque sabiduría e inteligencia como que son muy similares a simple vista. Uno puede pensar, bueno, como que... Y de hecho, inclusive en las definiciones hay cosas que son muy parecidas o casi iguales. Entonces vamos a enfocarnos en que la inteligencia es saber qué hacer. Conocer qué es lo que se puede hacer o qué hacer, ¿no? En eso digamos que es el entendimiento, o sea, el conocimiento, el saber qué hacer. Mientras que la sabiduría, podemos decir que es cómo hacerlo. Porque hay cosas que de repente uno puede saber hacer, pero uno las puede hacer de una manera, otro las puede hacer de otra. Y en el proceso, cómo llevamos el proceso, puede marcar mucho la diferencia en el resultado final. Es como, por ejemplo, ¿no? Si uno viene de aquí, quiere venirse acá, puede hacerlo directo, o como puede hacerlo por acá, ¿no? ¿Bien? Así, pues cuando yo empezaba a conducir y de repente medio me perdía, yo para llegar de aquí a acá me venía por acá. Porque, bueno, la verdad es que cuando inventaron el GPS, para mí fue uno de los mejores inventos que pudo existir en la vida. Entonces, la sabiduría tiene un punto de partida, el saber qué hacer con lo que se tiene. Me sorprende, por ejemplo, el caso de Bill Gates, que dice, cuando yo quiero contratar a alguien, prefiero contratar a un vago. Y uno se queda, ¿no? O un perezoso. Y uno se queda, pero ¿cómo es eso? ¿Ya?
De repente van un poco de vagos, yo quiero trabajar, yo quiero trabajar. Dice él, y la explicación que él da es sorprendente, porque dice, porque el perezoso va a buscar la manera más sencilla de hacer algo. Porque sabe, por ejemplo, un perezoso es responsable, ¿no? Sabe que tiene que cumplir algo, sabe que tiene que hacer algo, y para hacerlo, busca la manera más simple de hacerlo. Porque dice, no, o sea, ¿para qué voy a pasar tanto tiempo? No, mejor, y busca la manera más simple de hacer algo. Y por eso él dice que prefiere contratar a un perezoso. Y aunque parezca extraño, entre comillas, perezoso, lo que está buscando es hacer las cosas con sabiduría. Dice Proverbios 1:7, todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios, pero la gente ignorante no quiere ser corregida ni llegar a ser sabia. Cuando empezamos a conocer el corazón de Dios, y yo creo que esta es una prueba más contundente acerca de la veracidad de las Escrituras, porque uno empieza a conocer lo que dice Dios en su palabra, uno empieza a leer la Biblia, uno empieza a conocerlo más a Él, y se da cuenta que las cosas que nos muestra en su palabra son aplicables para nuestro diario vivir. Y si son tan precisas para nuestro diario vivir, entonces, ¿qué es lo que uno se da cuenta? Bueno, o sea, aquí hay un sentido, ¿no? Como Él, como nuestro Creador, viene, nos da sus instrucciones, y si seguimos sus instrucciones, toda la vida nos va mejor. Entonces, bueno, es como que tiene sentido que haya sido Él el que nos dé el texto como para servirnos de guía. O sea, uno se da cuenta que Él, como nuestro Creador, nos da sus instrucciones en su palabra para que nosotros podamos vivir con sabiduría. Por eso aquí nos dice, todo el que quiera ser sabio, ¿qué tiene que hacer primero? Obedecer a Dios. Porque en el momento que obedece y conoce acerca de lo que Dios nos dice en su palabra, todas las cosas van a ayudarlo para bien. Y puede ser que haya momentos difíciles, puede ser que en algún momento las cosas no salgan como esperamos, pero sabemos que pase lo que pase, Dios va a mantenerse fiel. Entonces, y cuando nosotros llegamos a conocer el corazón de Dios, hay cosas que tenemos que empezar a corregir, porque es normal. Cuando tenemos cosas que corregir, ¿qué pasa si nosotros no queremos ser corregidos? Dice acá, no quiere ser ni corregida ni ser sabia. Y de repente tal vez el término ignorante puede sonar un poco ofensivo, pero la verdad es que en ese momento lo que estoy haciendo es ignorar las grandes cosas que Dios tiene preparado para mí. Como ignoro lo bien que se vive al tomar esa vida en abundancia que el Señor Jesús nos promete, prefiero no seguir así, no ser corregido, no pensar en las cosas que puedo cambiar, por mi propio bien y por el bien de las personas que me rodean. Por eso es que nos dice aquí, todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios. No porque a Él se le antoje como que si fuera un Dios caprichoso, no, tienes que obedecerme porque soy tu Dios, no. Es porque como nuestro Creador, Él sabe que es lo mejor para nosotros. Y Él sabe que la sabiduría, el obrar con sabiduría es algo muy valioso. Y como muestra de eso, veamos lo que nos dice Proverbios 3, del 14 al 15. Porque es mejor hallar sabiduría que plata. La sabiduría deja más ganancias que el oro. Es mucho más valiosa que las piedras preciosas. No hay dinero alguno con el que la puedas pagar. ¿Cómo es que la sabiduría, como dice aquí, puede llegar a ser más valiosa que el oro o la plata? El oro, la plata, los bienes, las cosas materiales pueden estar, mañana no. Uno hace malos negocios y pierde. Mientras que la sabiduría es algo que puede llegar a tener un impacto tan grande que trasciende generaciones. ¿Por qué? Porque si yo adquiero sabiduría, sea a través de mis propios errores o viendo los errores de otros, y adquiero sabiduría, y esa sabiduría la transmito a la siguiente generación, y ellos a su vez, como toman de mi sabiduría, la sabiduría que yo recibí, y de paso ellos también toman de la sabiduría que reciben, que aprenden a sí mismos, sea por sus propios errores o por los errores de los demás,
Entonces ya como que a la siguiente generación viene añadido. De manera es como esa sabiduría puede llegar a tener un impacto eterno. Lo contrario también, la falta de sabiduría, la falta, el de rechazar la corrección, también va a tener ese impacto, aunque negativo. Porque si yo soy terco y no quiero aceptar la corrección que yo veo, que en la palabra me dice, ¿sabes qué? Bueno, esto es algo que debes cambiar y yo no quiero cambiarlo porque simplemente no lo quiero cambiar, me rechazo a cambiarlo, me rechazo a tomar esa sabiduría. En la siguiente generación, no solo es que eso se va a transmitir, sino que se va a potenciar y va a ser peor. Porque aquello que no se transforma, se transfiere. Y aquello que una generación permite, la siguiente generación lo abusa. Y por eso es que a veces uno dice, no, pero en tiempos pasados las cosas no eran así. En tiempos pasados los hijos respetaban a los padres. En cambio uno dice, no, pero ahora muchachos que hasta golpean a los padres. ¿Por qué? Porque aquello que una generación permite, la siguiente generación lo abusa. Entonces es la transferencia, es el poder de sabiduría. Ahora, yo puedo ver, cuando hablamos, ¿no?, de los dos aspectos, la sabiduría y el entendimiento. Yo puedo ver que en los mandamientos el Señor nos muestra acerca de la inteligencia, acerca del conocimiento, el entendimiento. Nos muestra qué hacer en los mandamientos. Es lo que podemos ver, ¿no?, en sus mandamientos, en los 10 mandamientos, en las diferentes instrucciones que a lo largo de la palabra están. Yo puedo ver que en los mandamientos está eso, el qué hacer. Y el cómo hacerlo está en la vida de Jesús. O sea, la palabra es tan completa que nos muestra los dos aspectos. Nos muestra por un lado el qué hacer y por otro lado el cómo hacerlo en la vida de Jesucristo. Por eso es que cuando enseñamos sobre esto buscamos enfocarnos en el aspecto práctico. Demostrar que lo que Dios nos dice en su palabra puede ser ejecutado por nosotros en el día de hoy y que todo lo que está en la Biblia, todas esas instrucciones que están claras, son aplicables para nuestros días, aunque hayan pasado tanto tiempo. Entonces, si la palabra de Dios no pierde actualidad pese al tiempo y no pierde sentido a pesar del tiempo, entonces uno se da cuenta, o sea, como que algo mucho más grande de lo que yo puedo pensar está detrás de ese texto. Como que en realidad es Dios el que nos muestra qué hacer y nos muestra cómo hacerlo. Es decir, Dios nos da los mandamientos y dicen, ok, pero no solo no me voy a quedar ahí, les voy a enseñar cómo hacerlo. Cómo usar aquello que tienen, inclusive de poderlo ver de manera más simple para que en el momento de hacerlo, poder hacerlo con sabiduría. Y Jesús en Lucas 6 nos muestra acerca de la diferencia del obrar con sabiduría o del obrar sin sabiduría. Voy a decirles a quién se parece el que viene a mí y me oye y hace lo que digo. Dense cuenta el detalle. Dice, el que viene a mí, oye, o sea, recibe el conocimiento, recibe el entendimiento, recibe la inteligencia, el qué hacer y lo hace. Es decir, ¿cómo hacerlo? Sabiduría. Dice, voy a decirles a quién se parece el que viene a mí y me oye y hace lo que digo. Se parece a un hombre que para construir una casa cavó primero bien hondo y puso la base sobre la roca. Cuando creció el río, el agua dio con fuerza contra la casa, pero ni moverla pudo porque estaba bien construida. Ahora, pensemos en algo. Ubiquémonos en el contexto de la escritura. Dice aquí que el hombre cava bien hondo y cava sobre roca. Es decir, ese trabajo tomó su tiempo. Tomó su tiempo, tomó su esfuerzo. Pero ¿qué pasó? Pudo poner cimientos sólidos, bases sólidas. Y de esa manera, ¿qué pasó? Creció el río, vino algo con fuerza para querer impactar y sin embargo la casa ni siquiera se movió. Porque estaba bien construida, nos dice aquí el texto. Y esto es lo que pasa con nuestra vida. Uno no es que va a hacerse sabio de un momento a otro.
Por eso, como leímos hace un momento, dice, el que quiere ser sabio debe empezar. Es decir, empieza su proceso queriendo obedecer a Dios. Pero es un proceso de todos los días, un proceso que toma su tiempo, pero que a la larga, cuando vienen los momentos difíciles, nos podemos dar cuenta, como dice ahí, que eso que hemos estado edificando de a poco, establece cimientos sólidos. Y que cuando viene, como dice acá, no viene algo que nos quiere tumbar, podemos permanecer firmes en la esperanza, podemos permanecer firmes en la fe. Porque como dice la Escritura, esta es la victoria que ha vencido el mundo, que es nuestra fe. Y más adelante, en el versículo 49, dice, pero el que me oye y no hace lo que digo, se parece a un hombre que construyó su casa sobre la tierra y sin cimiento. Y cuando el río creció y dio con fuerza contra ella, se derrumbó y quedó completamente destruida. Aquí tanto el uno como el otro sabían cómo hacer casas. El uno, como vimos hace un momento, se tomó su tiempo, tomó el esfuerzo, porque sabía que lo mejor era establecer cimientos sólidos, bases sólidas, bases fuertes. El otro, en cambio, tal vez lo quiso hacer más rápido y seguramente terminó antes, ¿no? Asumiendo que los dos empezaron a construir sus casas al mismo tiempo, ¿no? Entonces el Señor nos dice, ¿no? El que me oye y no hace lo que digo, es decir, recibe la instrucción, recibe el conocimiento, pero no lo hace, no lo toma en cuenta. Como leímos hace un momento, no quiere ser corregido, no quiere adquirir sabiduría. Entonces, ¿qué le pasa? Es como que construyó sobre la tierra y sin cimientos. Como no tiene bases sólidas, empieza a fluctuar. Y cuando uno no tiene bases sólidas, de repente le dicen una cosa y lo cree, le dicen otra y lo cree. ¿Y cuántas veces vemos en nuestra sociedad, en diferentes partes del mundo, que uno dice, pero ¿cómo es posible que crean eso? Simplemente porque no tienen bases sólidas. A veces llama tanto la atención como aparece de repente un charlatán y habla en nombre de Dios. Y la gente le cree. Y la gente cree que es Dios el que está hablando, la gente cree que es enviado de Dios o cosas como esas. ¿Por qué? Porque no conoce la verdad, porque no ha podido establecer cimientos sólidos. Porque no ha conocido la verdad. Y por eso mismo es que una de las labores principales que nos toca hacer a nosotros cuando recibimos sabiduría es poder impartirla, darla a conocer. Que la gente pueda asimilar todas estas riquezas que están presentes en la palabra de Dios para no estar fluctuando. Dice Proverbios 3 del 16 al 17. Por un lado, la sabiduría te ofrece larga vida y por el otro te otorga riquezas y honor. Te llevará por caminos agradables y en sus senderos encontrarás paz. Dice, por un lado, la sabiduría te ofrece larga vida y por el otro te otorga riquezas y honor. O sea, por un lado, el vivir sabiamente evita que nos metamos en problemas. Vivir sabiamente va a permitir que vivamos con menos estrés. El vivir sabiamente va a hacer que busquemos alimentarnos mejor. Porque eso también tiene que ver con la sabiduría. Saber que hay cosas que de repente está bien de vez en cuando, pero no todos los días y a cada rato. Un balance. La alimentación, por ejemplo. La actividad física, cosas como esas. Un balance. Entonces, el vivir con sabiduría nos permitirá, como dice aquí, tener larga vida. Porque vamos a poder mejorar nuestras condiciones de vida. Y por el otro, nos otorga riquezas y honor. Fíjense que aquí toma en cuenta los dos detalles. Pero con sabiduría voy a poder hacer mejores negocios. Porque voy a saber en qué negocio meterme y en cuál no. O si tengo un trabajo, me va a permitir hacer mejor mi trabajo. Y hacer mejor el trabajo me va a abrir puertas a poder tener mejores oportunidades. Por ese lado vemos, pero también habla del honor. ¿Por qué?
Porque en el momento que uno empieza a tener éxito, como ha sido hecho con sabiduría, no habrá nadie que podrá decir, esa ganancia es deshonesta. Por eso el honor. Es decir, todo lo que he ganado, lo he ganado con honestidad. Lo he ganado sin necesidad de estar haciendo algo por la mesa o algo chuequito por ahí, nada de eso. Por eso es que la sabiduría, como dice aquí, las dos cosas. Porque de repente uno puede meterse en actividades ilícitas, actividades corruptas y tal vez ganar mucho, recibir muchas riquezas, pero no el honor. Y que por muy bueno que se haya hecho, por algo que sea, pero como que dice alguno, el crimen perfecto, igual deja secuelas, igual deja rastro. Y aunque no dejare ningún rastro en ninguna parte, sí hay un rastro en mi corazón. Porque si yo actué de mala fe, si yo actué de forma corrupta o ilícita, en mi corazón yo sé que fue así. Aunque nadie más lo sepa, yo sé que fue así. Por eso el vivir con sabiduría hace que nuestra vida sea más fácil. Como dice aquí el proverbio, por un lado nos otorga la gran vida y por otro lado riqueza y honor. Nos llevará por caminos agradables y en sus senderos encontrarás paz como producto de la sabiduría. Es que tiene tanto sentido ver cómo si me meto en menos problemas, voy a poder vivir en paz, voy a poder estar tranquilo, saber que no es que le debo dinero a alguien, cosas como esas, porque he buscado hacer las cosas con sabiduría. Y finalmente en Efesios 1, del 7 al 8 nos dice, al derramar su sangre, Cristo nos hizo libres y perdonó nuestros pecados, porque su amor es muy grande. No merecíamos tanto amor, pero Dios nos lo dio en abundancia, con toda su sabiduría y entendimiento. Cristo viene, muere por nosotros, nos da libertad y perdona nuestros pecados. Es decir, esa carga que nuestras acciones que nos afectaban y afectaban a las personas a nuestro alrededor, dice aquí que el Señor nos libra de eso, de esa carga, de ese peso. Pero no solo eso. Ojo, aquí es algo inmerecido, es una libertad inmerecida que no merecíamos, pero esa libertad establece una base. Esa base es la que nos permite recibir toda su sabiduría y todo su entendimiento para poder vivir. Dios no solo nos da la libertad del pecado, sino que también nos da la capacidad por medio de su Espíritu de poder vivir con sabiduría, poder tener entendimiento, conocer lo que nos dice su palabra y poderlas aplicar de manera apropiada. Entonces, si bien es cierto que las circunstancias a nuestro alrededor, por ejemplo, el país en el que vivimos, influyen, por supuesto, o sea, es obvio que va a ser más fácil vivir en un país donde hay libertad de expresión o en que hay facilidad de movimiento, ¿ya? Que no es que tengo soldados por todas partes que estén vigilándome ahí. Entonces es obvio que sí se influye, pero puede ser que uno viva en el país más feliz del mundo y como los que vimos en el mapa, los que le tenían el verde más intenso, pero si en mi interior no hay lo que acabamos de ver hoy, si en mi interior de eso no fluye desde mi interior, yo puedo estar en el país con mayor índice de felicidad en el mundo, pero no voy a poder encontrar la felicidad. Porque la verdadera felicidad está precisamente en poder vivir, como leímos hace un momento, como vimos aquí, ¿no? Que esa sabiduría me permitirá vivir en paz. Es tan triste ver como en los países, como vimos en su momento, con un índice muy alto de felicidad, son países donde la gente en teoría no tendría por qué sentirse mal, no tendría por qué suicidarse.
No tendría por qué ir a hacer daño a otros y sin embargo pasa. ¿Por qué? Porque eso, si bien es cierto que ayuda, no es lo fundamental. Lo fundamental es hacer, como vimos hace un momento, del hombre que hizo su casa sobre la roca, poder establecer cimientos firmes en nuestra fe, para que de esa manera la sabiduría sea la que nos lleve a nosotros a poder dirigirnos mejor. Para que de esa manera, como leímos hace un momento, Él no solo nos perdona y nos hace libres, sino que también, por medio de su Espíritu, nos da la sabiduría y el entendimiento para poder ser quienes debemos ser para su vida.